este momento. Vamos a conversar de estos temas con Felipe Parado Paredes, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES. ¿Cómo está, señor Parado? Muy buenas noches ante todo, pero le pido para hacer el análisis respectivo que escuchemos lo que fue el mensaje, el anuncio de la presidenta Dina Boluarte con las medidas concretas que se van a tomar para las próximas 24 horas. Escuchemos y vamos al análisis. Se declara en alerta permanente al personal y medios de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para asistir a la población afectada en los lugares donde sea requerido. Se suspenden por 24 horas las actividades escolares y universitarias. Esta suspensión alcanza a alumnos, alumnas y personal docente y administrativo de las instituciones educativas, públicas y privadas de Lima Metropolitana, Región Lima y el Callao. Se dispone el trabajo remoto en las entidades del Estado con las excepciones del personal mínimo que decida el titular del pliego. Se invoca al sector privado a implementar igualmente el trabajo remoto. El Ministerio de Salud y las autoridades regionales de salud garantizan la continuidad de los servicios de salud a nivel nacional con la máxima disponibilidad de sus recursos a fin de hacer frente al posible incremento de atenciones a la población. La SUTRAN, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, estará presente en todos los terrapuertos o terminales terrestres de Lima Metropolitana para exhortar a la ciudadanía la postergación de sus viajes. Asimismo, se dispone el acceso restringido al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Solo podrán ingresar los pasajeros que cuenten con su tarjeta de embarque. Sedapal funcionará con su servicio regular y en caso de ser necesario, activará el 100% de los pozos de reserva. También brindará el servicio de camiones cisterna de ser necesario. Bueno, ahí están los anuncios que ha hecho la presidenta Dina Boluarte, acompañada de parte de sus ministros. Y, señor Parado, a ver, desde el punto de vista de la prevención, ¿lo que se está anunciando es lo que corresponde para las siguientes 24 horas? Lo que creo que sí, corresponde. Pero estamos hablando... hay una ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y estamos hablando de la respuesta a un problema. Antes de eso hay un proceso que se llama de preparación. Estamos hablando ahorita de la respuesta, la preparación. No, y después de la respuesta viene todo el tema de la rehabilitación, la reconstrucción. Y mucho antes de todo eso, hablamos del conocimiento del riesgo de desastres de nuestro país, de nuestras ciudades. Entonces, hay que ubicar las palabras de la presidenta en ese marco y ese contexto para encontrar las respuestas. Ahora, a ver, porque pareciera, según lo que vemos todos los años, incluso recordando lo que fue el fenómeno del Niño del 2017, que nuestra actitud es siempre reactiva. Siempre, bueno, empiezan las intensas lluvias, vemos casas que ya se están cayendo, miles de personas damnificadas y reaccionamos nada más a lo que ya sucedió. Pero uno dice, oye, ¿no se gastó un montón de plata supuestamente en prevención? Se vienen ejecutando en el país, digamos, respuestas, procesos de rehabilitación y en algunos casos largos procesos de reconstrucción que no acaban nunca. No se cierra el círculo virtuoso, no se aprenden las lecciones que nos viene dejando la historia de nuestro país en estos términos. Pertenezco a una institución que trabaja el tema desde el año de 1983, justamente el 1 de abril cumplimos 40 años. Y lo que acaba de señalar es algo que se viene señalando por nosotros desde esos años. Es más, nosotros decíamos en el año 83, Omar, los desastres no son naturales. Ese planteamiento ha sido recogido en la ley actual del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al reconocer que los desastres son procesos sociales.
y lo que involucra ese concepto es lo que estamos viviendo. Un desastre nos desnuda, revela lo que no hemos hecho bien. Podemos decir que lo que ha acontecido ahora es la foto de mañana. O sea, podríamos empezar a rehabilitar, a reconstruir y a hacer prevención si aprendemos de lo que la naturaleza nos enseña o nos muestra o nos revela ahora. Pero ¿por qué no aprendemos? Porque, a ver, si nos ponemos a ver las quebradas que se comienzan a activar, Correcto. y usted lo sabe mejor que yo, son las mismas quebradas que se activaron en el 2017. Las zonas inundadas en Piura, en Chiclayo, en Tumbes, son exactamente las mismas zonas que se inundaron también en el 2017. Sabemos por dónde va a venir. Así es. La pregunta es, ¿no existe capacidad, gestión, ingeniería técnica para evitarlo? Ok. Es una pregunta que también nos hacemos nosotros y que enfrentamos en nuestro trabajo que desarrollamos a nivel de varias regiones del país. Recuerdo el terremoto de Nazca, recuerdo el terremoto de Pisco, recuerdo el terremoto de Arequipa, Moquegua, donde se hicieron los planteamientos, acudió la ingeniería, acudió la ciencia, que terminaron en documentos, en estudios y en planes. ¿Dónde está la falla aquí? ¿Dónde está el eslabón perdido de la prevención de desastres? Para que nos los diga, por favor, le pido unos segundos. Vamos a... Y usted me decía, sí, ¿cuál es el eslabón, no? Perdido. Alguien podría decir que culturalmente nuestro país, o sea, si leemos la historia de nuestro país, siempre hemos vivido reactivamente. O sea, ¿en qué momento el país pudo planificar, pudo hacer las cosas como tienen que hacerse? Alguien podría tener ese tipo de lecturas, que las hay, por supuesto, ¿no? Frente a eso, digamos, se proponen cosas racionales, como estos esquemas, como el sistema. Y ahí hay un tema, creo que pensar y repensar, ¿no? El momento de los actores de la prevención, que somos todos los que estamos sentados en esta mesa y las autoridades y los vecinos, etc. ¿Y qué país queremos? O sea, cuando hablamos de desastres, Omar, realmente la respuesta se hace un poco difícil porque realmente estamos hablando de desarrollo. Estamos hablando del desarrollo del país. El desastre viene a decirte, acá estás haciendo malas cosas, no estás tomando en cuenta tales elementos. Entonces, ¿qué país es el que estamos construyendo o qué país es el que no estamos construyendo? Y a ver, entrando un poco a las consecuencias que Correcto. van a acarrear, digamos, estas intensas lluvias. Ya el Senami Sí. ha pasado de naranja a alerta roja la Así es. situación de Lima Metropolitana. Se espera que en las próximas horas continúen las fuertes lloviznas. Vemos una serie de quebradas que se han activado. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que estamos viendo ya en este momento o de lo que se está anunciando? Sí, como ya hemos visto y las imágenes que ustedes mismos están propalando, daños, pérdidas, ¿no?, que se están reflejando en estos momentos en muchos lugares del país y generalmente los más perjudicados obviamente son los más pobres, que se han colocado, no el año pasado, el año pasado, como bien lo señala Omar, sino hay décadas de ocupación de lo que llamamos nosotros la construcción social del riesgo de desastres. Son procesos que se vienen dando y entonces que tiene que ver con lo que acabo de señalar, con el tema del desarrollo, la visión del desarrollo que tenemos como país para nuestros distritos, para nuestras regiones, para nuestro país en general. Somos una ciudad, ya me refiero a Lima Metropolitana, Okay. Podemos hablar de otras regiones también, Sí. pero en el caso de Lima Metropolitana, porque aquí vivimos 11 millones de peruanos, un tercio de la población vive en la capital, Sí. somos una ciudad que no está preparada, digamos, para enfrentar una fuerte lluvia, un sismo, un terremoto. Es decir, a veces pareciera que no estamos preparados para nada por la forma en la que hemos crecido. Así es realmente lo que señalas. O sea, yo aquí vengo, quizás no tenga esa respuesta, ¿no?, porque es evidente, la evidencia nos condena, ¿no? Pero hay esfuerzos, de parte de nuestra, buscamos, o sea, creemos algo. En principio, la población, o sea, se dice, vamos a asistir a la población. La población, cuando se trabaja con ella, cuando te reúnes con ella, entiende y participa en la preparación y en la respuesta. O sea, es posible hacer eso, Omar, pero obviamente esto requiere de políticas sostenidas de parte del Estado para dar continuidad a estos aprendizajes, que no sean lecciones no aprendidas, que realmente sean aprendidas. Entonces, eso es parte, pues, de políticas
de voluntad política, de fondos que permitan llevar a cabo estas cosas. Nosotros podemos demostrar eso. Donde hemos trabajado, hemos logrado ese tipo de respuestas. Lamentablemente, trabajamos con proyectos, trabajamos con periodos de gobierno locales, en algunos casos los 4 años, pero pasa la gestión y tenemos que volver a empezar a trabajar con ellos. Y ese es un punto bien importante, ¿no? Porque, a ver, la prevención implica planificación y la planificación implica tener cierta proyección de mediano y largo plazo necesariamente, pero hay que ser bastante claros, nuestros políticos y nuestras autoridades no piensan en el mediano y largo plazo, menos cuando saben que su periodo acaba en 4 años y de ahí me voy. Estoy más preocupado en inaugurar la escalera que una alcantarilla, correcto, donde no puedo poner el nombre pues, del alcalde. ¿Eso es lo que afecta para poder planificar? Creo que es un elemento muy importante en explicar esta situación. O sea, esta continuidad de políticas de Estado. O sea, no puede ser como lo estamos señalando y lo entendemos todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasos se tienen que dar para que realmente podamos estar hablando de prevención? ¿Qué es la prevención? Es evitar nuevos riesgos. Conceptualmente hablando, esto está señalado en la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, es evitar nuevos riesgos. Hoy, en estos momentos, estrictamente, cuando estamos hablando de responder a una realidad que la tenemos encima, no estamos hablando de prevención. Estamos respondiendo a una situación que ha sido creada por muchos años, ¿no? Y entonces estamos respondiendo. La idea, entonces, cómo a partir de esa foto que nos va a dejar la lluvia, la salida del río, el Huayco, bueno, esa es la foto con la cual tenemos que trabajar para adelante. Si no hacemos nada en modificar esa foto, Omar, vamos a seguir hablando de lo mismo. Y eso es una responsabilidad, pues, como lo estamos señalando aquí, de autoridades. Son elegidos. Tienen la primera responsabilidad, pero también entendemos, hay un sistema que habla de la articulación del sistema local, del gobierno distrital, provincial, regional. Hay 3 niveles de gobierno. Y donde hay una población vulnerable, donde hay actores de los medios privados, públicos, etcétera, que generan lo que llamamos los planes de prevención, o sea, a partir del conocimiento del riesgo. De lo que hoy día nos está dejando la realidad, eso tiene que entrar en estos documentos que se llaman planes de prevención. Estábamos en la pausa, ¿no? ¿Cómo llegamos a una situación de este tipo? ¿Cómo es que la construcción o el desarrollo urbano informal, en la mayoría de casos en nuestras ciudades, lamentablemente no solo en Lima, ha ido generando esto? Así es, sí. Entonces, hay un título de un libro, El desborde popular, ¿no? Y la crisis del Estado, ¿no? Que un poco puede explicar históricamente estos procesos que se vienen dando en nuestro país. El Estado no resuelve un problema clave, el tema de la vivienda social, ¿no? Ofrecer alternativas a la población que requiere un hogar, una vivienda, ¿no? Es mucho más barato que este señor traficante de tierras le resuelve el problema. Le resuelve el problema. Toma las tierras, las hace pampita, cobra y instala a la persona ahí. Esta persona puede estar 1, 2, 3, 4, 5 años. Hay un proceso que se llama el de visación de planos, que la municipalidad le hace y le tiene que hacer, porque hay unos mecanismos ahí que obliga a que la municipalidad los haga, y teniendo eso, va a pedir agua y luz y se consolida. Bueno, y ahí hemos visto también, ya hablando un poco del crimen organizado, correcto, de la relación que hay entre estos traficantes de terrenos y muchas veces alcaldes municipales que permiten ese desarrollo informal en zonas donde no debería. Y claro, tiene ese problema de que este alcalde tiene un periodo tan corto de 4 años que pues no le interesa lo que venga a pasar luego en unos años. Correcto, sí, creo que se han encontrado casos, ¿no?, muy concretos, o sea, no podemos especular, han habido esa relación. Y también no es popular, o es muy popular, digamos, permitir ese tipo de comentarios, ¿no?, que están en esta situación. Pero creo que el tema bueno, como decía, estos traficantes resuelven un problema que el Estado no está resolviéndolo. Creo que ese es el llamado, Omar, ¿no? O sea, hay un tema de vivienda que tiene que ser resuelto, que tiene que ser enfrentado para, de alguna manera, para de alguna manera evitar, o sea, construir ese riesgo que estamos en estos momentos visualizando en todo el país. Sin embargo, lo que vemos
vemos, por ejemplo, en Piura, en Chiclayo, en Tumbes, donde ya hemos pasado lamentablemente por un desastre de este tipo, no hace mucho. Y además, sabemos lo que necesitamos cuando ocurren este tipo de cosas. Yo me pongo a pensar y recuerdo las famosas motobombas que se necesitaban para poder bombear el agua, la maquinaria pesada para poder descolmatar los ríos, ayudar con la remoción de escombros. ¿Por qué no se tiene esto a la mano de manera rápida, eficaz, para atender lo que la población necesita ya ante la emergencia que está pues sobre nosotros? Sí. Eso es una buena pregunta. Lo que cabe señalar entra en documentos, o deberían entrar en estos documentos que llamamos planes de contingencia, donde ya se sabe, en Piura, en Piura, por ejemplo, están mapeadas lo que llaman las cuencas ciegas. Piura es un desierto, tiene dunas, se han ocupado las partes altas de estas dunas en la ciudad y luego se han ocupado las partes bajas de estas dunas, las viviendas, y entonces cuando llueve, porque en Piura se inunda sin que se salga el río, se inunda por lluvias. Y entonces ya se conocen que hay 80 y tantas cuencas ciegas, ¿no? Y hay un tanto más que han ido incorporándose porque la población ha ido ocupando esas áreas informalmente, pero de las que ya están reconocidas, se sabe que se requieren bombas. Es más, cuando estuvimos allí trabajando, había todo un plan. No puedo afirmar que no haya las bombas. Es muy probable que no esté listo, ¿no? Y se requiere inclusive un tamaño de bombas, que son las de 8 pulgadas, que son las que funcionan. Todo eso lo aprendimos y lo vimos. Es decir, ya lo que usted me dice es que ya hay mucho diagnóstico, hay mucha información al respecto, muy documentada de los riesgos. Experiencias, las zonas de mayor riesgo, dónde no deben vivir las personas, porque por acá va a pasar de todas maneras el Huayco, el río. Pero nuevamente, las autoridades, llámense alcaldes distritales, provinciales, gobernadores regionales y los propios ministerios, ¿no utilizan todos estos insumos para los trabajos de prevención? Aparentemente, por las respuestas o los comunicados o pronunciamientos que escuchamos, no se conoce. Aparentemente. O sea, los documentos están escritos, pero por los pronunciamientos o las formas como se expresan, aparentemente se desconoce todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay un problema, hay una dislexia en esos términos, digamos, de comprensión de la realidad en la que estamos viviendo. Por ejemplo, interesante, ¿no? Hoy el diario Gestión, su nota abridora tiene que ver con eso. Regiones del norte, dice, regiones del norte no gastaron el 40% de su presupuesto para desastres. 40%. Es decir, los gobiernos de Lambayeque, Tumbes, Piura y Ancash ejecutaron 4% en el caso de Lambayeque, 21% en el caso de Tumbes, 52% al menos en Piura y 61% en el caso de Ancash. Y uno dice, ¿qué pasa? Es decir, es una cosa increíble. La plata la tienes. Gástala bien, porque eso te va a pasar en cualquier momento. Así es. Inclusive creo que habría que precisar ahí, digamos, dónde se ubica. Si tú revisamos, generalmente los gastos son en muros, ¿no? Muros de contención. Sí, y que está bien, pero creo que habría que ver, digamos, qué gastos son más necesarios en el sentido, creo, de la organización. Si la población es un actor de la prevención, de la gestión del riesgo de desastres, en lugar de esperar, la población ya puede actuar. Cuando tú trabajas estas líneas de organización de la población en el ámbito en el que vive, las respuestas son mucho más fáciles. Puedes forzar a cosas de reducción del riesgo e inclusive de prevención. Se pueden lograr, pero tiene que ser una política, Omar. Tiene una política sostenida, ¿no? Por, ¿qué llamemos? Mira, existe una política 32, ¿no? En el Estado peruano, ¿no? Que habla de la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Existen leyes, existen mecanismos que se supone que está escrito ya, como lo estamos reconociendo en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese eslabón perdido? No soy categórico en afirmar esto, pues, esta es la respuesta. Creo que nos toca sentar aquí, ¿no? A
todos estos actores, ¿no? Somos uno más nosotros, ¿no? Y bueno, pongamos las cosas a la mesa, porque cuando tú hablas con una autoridad local dice no tenemos el fondo, no está el dinero, y probablemente te puedan explicar por qué no he cumplido con todo este fondo que tenía, porque la permisología, los trámites son tan engorrosos que hacen que te devuelven y no se pueden ejecutar. Inclusive escuché decir a algún alcalde que la plata le llegó en noviembre. ¿Cómo quieren que ejecute? Lo pedí en agosto, etcétera. ¿Cómo quieren que ejecute en noviembre para diciembre? O sea, se dan muchos casos que habría que... Mucha burocracia que impide que finalmente la plata se transforme en trabajos de prevención. Es probable, es una explicación, ¿no? Puede haber otro también desidia y negligencia, que también es probable que exista eso. Una última pregunta ya de cara al ciudadano, a razón de que Lima ha entrado a alerta roja. Correcto. ¿Cuáles deberían ser las acciones de prevención que nosotros, cada una de nuestras familias, debería tomar ante una situación de este tipo? Hablando, digamos, permíteme ser así conceptual, ¿no? Digamos, ahorita, ¿cuáles serían las respuestas que podríamos dar frente a esta situación que tenemos, ¿no? Creo que se han señalado, el Instituto Nacional de Defensa Civil, he visto que han lanzado comunicados o han lanzado guías. Bueno, los techos, ¿no? Tienen que estar limpios, los techos tienen que tener una inclinación, tiene que haber un drenaje que saque el agua de mi casa. O sea, en estos momentos, ¿cuántas casas están viéndose afectadas por eso? Y entonces habría que colocarles desde un plástico, ¿no? Que permita que no pase el agua y que el agua fluya, sacarla de mi casa. Ojo, cuidado, que han habido casos también en estos momentos cuando hay malas conexiones eléctricas. Ojo con eso, ¿no? O sea... Lo que no se hizo, bueno, hay que proteger las conexiones eléctricas, ¿no? Entonces, creo que principalmente que el agua fluya, que no entre en mi casa, ¿no? Limpieza de techos, el drenaje, ¿no? de las mismas, ¿no? Principalmente, entre otras cosas. Perfecto, muchísimas gracias, señor Felipe Parado Paredes, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES, ante lo que estamos viviendo no solo en Lima, sino a nivel nacional.